todos, muy buenos días. Hay dos reuniones muy importantes esta semana y una acaba de terminar. Acaba de terminar la reunión de la mesa de enlace de todos los representantes de la mesa de enlace con el presidente Milei en la sociedad rural. Ahora va a haber definiciones, hay temas muy calientes. El tema más caliente tiene que ver con las retenciones que volvieron a subir para la soja y para el maíz, pero también está el tema del INTA, los cambios que está haciendo el gobierno y temas muy importantes que tienen que ver con la rentabilidad del campo. Estamos en la rural, vamos ya a la imagen, está Pablito Corso y entiendo que van a dar una conferencia de prensa antes que podamos tener un mano a mano sobre la reunión. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Pero no. A ver, Pablo, ¿hay algún problema en el móvil? Ahí estamos en vivo, les decía, está Coninagro, la Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, está de la Sociedad Rural Nicolás Pino, todos reunidos con el presidente y los temas son muy pero muy calientes. Ahí estamos con imágenes de la rural. En cuanto tengamos el vivo, porque la intención es dar una conferencia de prensa con los resultados de la reunión, a ver si podemos tomar contacto, por favor, con Pablito Corso, que está desde hace un rato trabajando allí y nos está acercando información y se le apagó algo. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, ¿cómo te va, María Laura? Buenas tardes. 90 minutos de reunión entre el presidente Javier Milei y los 4 integrantes de la mesa de enlace, los representantes del campo. Y un detalle, ¿no?, a esperar, ¿no?, en esta conferencia de prensa que vos bien decías, ¿no?, que va a ser en minutos. ¿Qué pasó que no llegó el presidente a la pista central? Según lo que nos habían dicho los organizadores, a las 10 de la mañana, cuando finalizara este encuentro, iba a venir el presidente Javier Milei con todos los representantes del campo a hacer quizás una foto de familia. Eso no sucedió, se retiró hace instantes Javier Milei sin hacer declaraciones y tampoco sin mostrarse a la prensa. Es un detalle a tener en cuenta en esta conferencia de prensa que tengamos en los próximos minutos. Sí, por favor. Y si no, antes podemos hablar, nosotros sabemos, tenemos contacto con Nicolás Pino, con Marcos Pereda, con las autoridades de Sociedad Rural, a ver si podemos hablar con ellos, si no, mientras tanto, antes de la conferencia, para tener de la voz de los participantes, saber cuáles son los resultados de esta reunión. Es muy importante lo que vaya a pasar, entendemos lo que significa el campo para la Argentina y es importante teniendo en cuenta la cantidad de situaciones políticas que se han ido armando esta semana, Pablo. Sí, efectivamente, y bien lo decías, María Laura, ¿no?, con el foco puesto en las retenciones, que es sin lugar a dudas el punto más sensible en lo que el propio Nicolás Pino dejó entrever en las primeras horas de la mañana de hoy, con la llegada del primer toro, primer animal, que va a ser, bueno, la vedette de esta feria en Palermo. ¿Qué pasa con las retenciones? Efectivamente, si va a ser quizás la gran promesa de campaña para estas elecciones de 2025. A ver si podemos compartir lo que decía Nicolás Pino antes de la reunión, porque me parece importante, habló aquí en La Nación Más y me parece importante para dar un poquito el marco de lo que se habló hasta recién. Mirá. La calamitosa infraestructura que tenemos no solo los productores, sino la Argentina toda. De nada sirve producir más si después ese producido no lo podés transportar o no lo podés mover. Así que ese tema, bueno, INTA, todas estas condiciones que se fueron, las decisiones que fueron tomando desde el gobierno, seguramente las vamos a conversar con Nicolás, el presidente. El tiempo va a ser escueto, seguramente no va a ser una reunión muy larga por la agenda cargada del presidente. Van a acotar los temas, infraestructura, retenciones y un poco la presión fiscal, sería un poco para no aturdirlo tampoco con todo. Por supuesto, tampoco uno tiene que avasallar al presidente que se toma un rato para venir a compartir. Pero sí tenemos que hablar de la competitividad y la competitividad de la manera que nos puede ayudar, entre comillas, el gobierno es haciendo una sola cosa, que es bajar impuestos. Bueno, a ver, quedó muy claro, ¿no? Esto fue antes, pero ahora sí ya tenemos las imágenes de esta reunión, a ver si podemos compartir las fotos, tenemos las fotos de esta reunión con el presidente Milei, ahí los ven, todos formaditos en fila. Ahí están el presidente con Karina Milei y las autoridades, Laura. Efectivamente, ahí los estamos viendo, Nicolás Pino. Nicolás Pino, que es muy cercano al oficialismo, ¿no? Dentro de la mesa de enlace es el dirigente más cercano al oficialismo, el que siempre pone paños fríos a la hora de bajar un poco la temperatura de los restantes dirigentes del campo, que están exigiendo cada vez con más fuerza el hecho de que, bueno, se den de baja o se deje sin efecto la suba de las retenciones
que empezaron a regir a partir de este mes. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar o qué es la esperanza que tiene la dirigencia del campo? Es que justamente Javier Milei anuncie una baja en la soja y en el trigo y en el sorgo, que es donde están rigiendo estas subas. Ahora, ¿qué es lo que dice el avance del presupuesto para el año que viene? Que pudimos verlo ahora el 30 de junio. Que justamente no va a haber baja en las retenciones, al menos es lo que está previendo hoy el gobierno. Esto no quiere decir que efectivamente el presidente, por una cuestión electoral, pueda anunciar un alivio fiscal para el campo. Pero hoy las cuentas del Ministerio de Economía están teniendo para el año que viene una recaudación plena de las retenciones, es decir, sin baja. Habrá que ver qué es lo que pasa en estos días, porque el clamor del campo cada vez es más fuerte, pero el gobierno necesita sí o sí de la recaudación del campo para mantener esto que se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Claro, de la recaudación del campo, pero el campo tiene que liquidar a la vez, ¿no? Y querrá liquidar con tantas retenciones, esa también es la cuestión. Ahí está la cuestión, ese es un punto clave porque hoy no está habiendo liquidación. Si no hay liquidaciones es porque sube la retención, eso está bastante claro, así que poco se puede recaudar si no va a vender el campo. Está con nosotros Marcos Pereda, está con Pablito Marcos Pereda, es el vicepresidente de la Sociedad Rural. Estás con él, ¿verdad, Pablo? Sí, efectivamente, con el vicepresidente María Laura y en especial con el impacto, la importancia de esta reunión. Le dejo esa pregunta planteada y ya pueden conversar, ¿no? ¿Cuán importante es que haya venido el presidente Javier Milei y qué esperaban de esta reunión? Bueno, lo sorpresivo principal es que haya venido hoy, que es justamente el día del primer animal, con lo cual simbólicamente es muy importante, muy importante. Yo no estuve en la reunión, no participé, los presidentes solamente, así que lo ideal es escucharlos a ellos directamente, ¿no? Vamos a escucharlos, Marcos, ¿cómo estás? Buen día. La idea Buen día, un placer. Igualmente, la idea es escucharlos, pero también saber qué es lo que ustedes están pidiendo en primer lugar, porque entiendo que hay muchas cuestiones, pero que lo central son las retenciones, ¿no? Y a ver, hoy el campo tiene sobre el 70% de su producción, que es de campos arrendados, casi un margen negativo o en equilibrio. Eso depende mucho también del clima, ¿no? Que acompañe, pero ya de movida arrancás con 0 de margen. ¿Qué significa margen negativo? ¿Por qué no le explicamos a la gente pues, cómo serían los números del campo para que entienda, ¿no? Sí, está bien. Bueno, a ver, nosotros tenemos, la facturación del campo se compone de un precio de un commodity, como puede ser la soja, el maíz o el trigo, por el rinde, por lo que te rinde una hectárea. Exacto. Y eso depende del clima. Depende de las zonas y depende del clima. Exacto. La zona también, porque hay zonas mucho más productivas y otras menos productivas. Exacto. Después tenés todos los gastos directos, variables, relacionados con eso, y eso te da un margen bruto, le decimos. Ese margen bruto es el que está casi neutro, negativo, cuando se pagan los alquileres, ¿no? Te estoy hablando después de alquiler. Claro. Como gasto también. Es interesante, ¿sabés por qué explicar todo esto, Marcos? Porque así como pasó en tiempos de la crisis del campo, allá en otra década, la gente no sabía que el campo está, digamos, trabajado por chacareros, en un 70% por lo menos. Viste que siempre quedaba esa memoria antigua, vieja, de que se trataba de 3 o 4 grandes dueños, y estamos hablando de gente que alquila, de gente que trabaja el campo, de infinidad de personas y de chacareros con pequeños campos que, como vos decís, no tienen ganancia. Para que tengas una idea, hoy. Sí. No, son alrededor de 250.000 productores agropecuarios. Llegaron a ser originariamente más de 350.000. A principios de este siglo, ¿no? En el año 2000 eran 350.000. Fíjate toda la cantidad de gente que ha quedado fuera del sector por esta cuestión de los impuestos y de las malas políticas que hemos tenido durante todos estos años. Y podemos agregar algo más, podemos agregar que no hubo incentivos, por ejemplo, para tener vacas, ¿no? Y que hay otros países como Uruguay, como Brasil, que nos han quitado ese mercado porque no era rendidor en Argentina. Bueno, por malas políticas desde hace ya varias décadas. Vos pensás que en el año 79 fue el último año donde Argentina fue el número 1 en exportación de carne. Sí. Hoy no llegamos a ser el quinto. Y como bien dijiste, todos los países vecinos, Paraguay, Uruguay y Brasil, han usado nuestra genética y han usado nuestra forma de producir, nuestro know-how,
y además se han quedado con nuestros mercados. Entonces, sí, evidentemente hay algo que tenemos que recuperar acá y es algo interno y hay que hacerlo urgente. Hay falta de incentivos. Si bien entendemos que en esta situación de país, ¿no? Hay falta de incentivos, sí, falta de políticas que iban en contra de los productores, bueno, todo esto que venimos heredando y que tiene que ver también con las políticas kirchneristas, pero además ahora se suma el deterioro de las rutas, que es importante para el transporte. Bueno, la logística es clave porque todos los aumentos en logística las paga el productor, por supuesto. Desde las vías fluviales hasta los caminos, hasta el costo portuario, todo se traslada para que se lo descuenten al precio que el productor debe recibir. Ahí entra también la cuenta de las retenciones, María Laura. Claro. O sea, vos tenés en cuenta que si la soja fuera, por decir, se te llevan 1/3 de la facturación con esto de las retenciones, sobre todo en la soja, ¿no? Y 12% en el maíz, en el trigo y bueno, los demás cultivos. Entonces, ese es el lugar donde más duele. Sí. Y el gobierno necesita esa plata para poder equilibrar sus cuentas. Entonces, Laura, te quiero hacer una pregunta, Marcos, perdón, voy así rápidamente porque hay muchas Marcos, noticias. Laura, te pregunta lo siguiente, el tema de las retenciones, en un momento hubo un intento de la Cámara de Diputados de dejar sin efecto la suba de las retenciones que se aplicaron en julio. Si no llega a haber un anuncio de un alivio fiscal por parte del presidente, ¿es factible de que desde la mesa de enlace puedan impulsar a través de los legisladores, de los gobernadores, una baja en las retenciones? A ver, yo creo que acá lo que surge de esta reunión que acaba de suceder con el presidente es que él entiende perfectamente la situación y tiene foco directo sobre el tema de las retenciones, pero entiende también de que no hay para repartir. Eso es lo que ha dicho, es lo que se trascendió de la reunión. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo porque creo que la producción que podemos darle nosotros al país es la producción que necesita para salir adelante. Entonces tenemos que buscar la forma de financiar esto para que los productores puedan darle más al país. Y se trata de eso, de darle más. Marco, y es el sector que más rápido puede responder. Marcos, lo que trasciende de la reunión es que las retenciones no bajan, que van a seguir igual. No bajan. No bajan. Y sí, a pesar del pedido, a pesar de esto que acaba de terminar, a pesar de que estén todas los de la mesa de enlace, el presidente dice que no bajan. Correcto, es así lo que decía María Laura. No hay espacio para bajar nada. Sí, es así. Bueno, va a estar complicado entonces, ¿no? Porque vos estás planteando de que no hay margen absoluto de ganancias. Bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que va a decidir hacer el productor agropecuario, cómo va a lograr de que esto cambie, si va a sembrar o no va a sembrar. Lo que tenemos que esperar es que no baje la producción. Claro. Porque lo que sucede es que normalmente las áreas menos productivas se pasan a otra actividad. Y eso hace que por ahí el año que viene tengamos una cosecha que no sea tan buena como las que estamos buenas. También tenemos ahí mucho para crecer, ¿no? Pero ya venimos 5 años con una producción de alrededor de 130 millones de toneladas y eso se viene estable, no ha crecido ni ha disminuido, salvo los años de seca. Pero bueno, esperemos que no haya una caída. Ahora, ¿por qué son tan, digamos, amables, teniendo en cuenta que la situación está tan difícil? Está difícil en un montón de sectores productivos de la Argentina, pero también está difícil para el campo. ¿Por qué ustedes, digamos, son tan amables? El presidente dice, siguen las retenciones altas, como si, digamos, no se pudiera hacer nada. ¿Se entiende la pregunta? Sí, por supuesto. Yo soy el primero que no me gusta ser amable, María Laura, pero en este sentido, por eso te estoy planteando. Yo entiendo también desde el otro lado que si no la tenés a la plata y no querés endeudarte, claro. Y si te van a decir la verdad. A mí lo que no me gustó, si querés, fue esto de una baja temporaria. ¿Por qué? Porque una baja temporaria genera expectativas, genera algo que es imprevisibilidad, porque estás pensando de que a lo mejor te la dejan abajo, etcétera. O sea que no vendés por sí, ¿no? Decís.
Dejás de vender por si acaso. Bueno, y que además generás, a ver, cualquier empresario necesita previsibilidad, necesita reglas estables, claras. Sí. Y bueno, entonces cuando a vos te dicen, che, te voy a dejar por un tiempo, pero y después te empiezan a sentir de que en realidad a lo mejor no suben de vuelta y todo eso genera una ansiedad, un malestar que no es positivo. Pero amabilidad, bueno, tampoco somos, no sé. Nosotros realmente queremos que el campo devuelva y empiece a hacer lo que siempre fue, que estuvo acá arriba y que hoy lo vemos a media máquina. No media máquina, pero estamos con una capacidad de producción que no es completa, ¿no? Podríamos estar produciendo mucho más. El campo cuando produce hace crecer a todas las provincias argentinas, es inmediato, todas las ciudades y los pueblos y crece toda la economía. Bueno, Marcos, te tengo que despedir porque empieza la conferencia de prensa. Gracias por este ratito, empieza. Muchas gracias. Hablamos en otro momento. Gracias María Laura, hasta luego. Muchas gracias. Lo que está diciendo Marcos me parece, Burr, que es muy importante. Está con nosotros José Luis Burr y me importa muchísimo que me expliques por qué es importante. Dice, esto temporario nos da imprevisibilidad. Siempre estamos hablando de esta cuestión de una Argentina imprevisible, ¿no? Sin estabilidad. Sí, es un caso, el caso del agro, donde vos tenés claramente un impuesto que es distorsivo, si los hay, así como lo es la inflación, así como son algunos impuestos, y que se sabe que tienen que reducirse con el tiempo o eliminarse. Ahora, estás en un momento en el cual tenés una parte de o todos los gobernadores que están luchando por obtener recursos adicionales. Las retenciones van al gobierno nacional, básicamente. Es decir, si el gobierno nacional baja las retenciones, se desfinancia el gobierno nacional y se benefician, en cierto sentido, las provincias. De modo tal que es probable que parte de la discusión que tenga que hacer el gobierno nacional con los gobernadores es, bueno, tengamos en cuenta que una reducción de retenciones va a beneficiar a ciertas provincias en particular y que eso debería ir contra la discusión de los ATN y todo esto que se pretende ahora, digamos, repartir entre los gobernadores. Porque en el fondo es plata que tiene el gobierno nacional y que quieren que se reparta entre las provincias. O sea, una negociación es posible hacia adelante. Lo que no es posible es que se reparta la plata que tiene el gobierno y además bajar las retenciones. Eso no es disponible si vos querés mantener un equilibrio fiscal, inflación más baja, etcétera, todo eso. De modo tal que hoy te enfrentás con un problema muy serio. Las bajas temporarias, por supuesto, te generan especulación. Y la especulación es: dejo de vender durante un tiempo hasta que me aparezca la baja. Y por ahí eso te lleva a que tengas momentos donde el gobierno nacional se queda desfinanciado. Pero para que el gobierno se financie con el campo tiene que vender. Y el campo, si ve que las retenciones bajan, acaba de Milei decirles en una reunión, ahora lo van a anunciar oficialmente, que las retenciones van a seguir, Juan Luis. Sí, van a seguir. Como una sábana corta, ¿no? También. Bueno, está claro que la sábana es corta. No sabemos sobre todo qué va a pasar en la próxima temporada cuando haya la cosecha, si van a bajar temporariamente nuevamente las retenciones, porque en ese caso... Dentro de unos meses, decís. Dentro de unos meses, con lo cual podés tener un primer trimestre complicado hasta esperar la baja de retenciones. O sea, lo que vos hablás de imprevisibilidad es eso. Sí. Es que no sabés exactamente y todos se posicionan tratando de, tomar una posición que no sea perjudicial. Claro, pero lo que dijo recién Pereda, que me parece que queda muy claro, es que si no hay margen de ganancia, si están empatando o perdiendo, porque también están las cuestiones climáticas y también están las cuestiones de territorio. Durante años he discutido con gente del campo, que decían que las retenciones estaban bien y no se daban cuenta digamos, vos tenés áreas del país que no pueden producir simplemente si tienen una retención alta. ¿Y por qué? Porque la productividad en Santiago del Estero no es la misma que la productividad en la Pampa Húmeda. Entonces, el tipo que te está diciendo que las retenciones van bien, y mucha gente está diciendo que las retenciones van bien, buena parte de la política te está diciendo que van bien, te está diciendo que la producción agropecuaria en el norte,
No es posible, no es factible. Exacto. Nos tenemos que ir al móvil porque está hablando la representante de la Federación Agraria. Ahí está, la escuchamos. Los planteos que consideramos a nivel nacional tienen incumbencia para el Poder Ejecutivo y por supuesto que también como mesa de enlace tenemos un trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo ya de recorrer las provincias y conversar con las autoridades locales. Esta receptividad, planteó algo el presidente con respecto a las instituciones del Estado, si va a continuar con la motosierra o va a suspenderla. A ver. Igualmente manifestó y nos comentó algunas de las decisiones que habían tomado. No tratamos en profundidad esos temas, pero sí los cambios que se hicieron y que están abiertos los espacios para seguir trabajando puntualmente en cada sector donde le toque a cada funcionario. Se han tratado, seguramente nos estaremos reuniendo con el ministro Sturzenegger para tratar en profundidad algunos temas más sobre las decisiones tomadas y bueno, veremos cómo se avanza en ese sentido. Carlos, perdón, es la como presidente de Coninagro e integrante de la mesa de enlace, esto es probablemente diferente a lo que venimos acostumbrados en la Argentina. Que gesto del presidente de la Nación hacia un sector tan importante como el campo no estábamos acostumbrados, es algo que tenemos que destacar y por supuesto no por eso no tenemos que dejar de reclamar y plantear todos los problemas. ¿Qué se habló de la barrera patagónica? Se trató el tema, se le manifestó la preocupación que genera eso, nos dio algunas instancias que podemos tener de diálogo sobre ese tema, que bueno, nos ocupa y nos preocupa bastante las decisiones que han tomado algunos países con respecto a esto, puntualmente Chile y Unión Europea. Así que bueno, lo trabajaremos hacia adelante. A ver, me interesa muchísimo la opinión, está con nosotros Daniel Vilota, que por supuesto que tiene un amplio espectro de temas, pero siempre políticos, pero con la imagen del móvil, por favor, me interesa hablar de lo que está pasando. Me da la impresión de que hay muchos dirigentes que están siendo muy amables con el gobierno y otros más duros, ¿no, Vilota? Como vemos a Pereda que está diciendo acá el campo se ahoga, sí, no tiene ganancia, no se están dando cuenta. Y por otro lado, Nicolás Pino es mucho más amable con Milei, o tiene una relación con Milei, y estamos viendo dirigentes que también no parecieran estar llevando las demandas del campo. Quizás me equivoco, me interesa tu opinión. Mirá, lo mismo ocurre, María Laura, ¿cómo te va en el sector empresario? Hay dirigentes que están levantando la voz, probablemente más perjudicados por la política económica, y otros que están consintiendo o tienen un trato más amable frente a lo que está ocurriendo en la Argentina. Probablemente lo mismo vaya a ocurrir cuando los gobernadores finalmente negocien con el gobierno nacional qué pasa finalmente con esta ley que se votó y que obliga al gobierno, si es que sale aprobada, a distribuir todos los fondos de ATN y los que les corresponden por ley también por el impuesto a los combustibles. Vos lo que decís es que están los que se ponen de acuerdo con el gobierno en todas las áreas, digamos, del país, y los que no, que hay matices, y también las hay entre los representantes de los chacareros. Déjame decirlo de otro modo un poquito más inquietante. Hay gente que piensa que a Milei le va a ir muy bien en las elecciones y que tiene una posibilidad de reelección, y otros que no confían en el éxito del plan económico. Pero vos decís que los que se quejan es porque no confían en el plan económico, no o porque tienen problemas concretos. Es que probablemente no confían en el plan económico por los problemas concretos que no les resuelven. Ajá, porque no les resuelven. Estamos diciendo, Laura, por las últimas horas que si hablamos de los gobernadores, porque como bien dice Daniel, son muchos los que hacen reclamos. Sí. Le hablamos de los gobernadores, lo que le prometió el gobierno nadie se lo cumplió. Y si hablamos de no se lo cumplió, ninguno y ninguna cuestión. Ningún tema. Efectivamente, bueno, justamente un mal pagador, así es como lo califican al gobierno nacional y al presidente Milei en particular, porque, digamos, si han podido sostener la gobernabilidad durante todo el año pasado y lo que va de fue justamente a partir de que los gobernadores han prestado sus votos, a partir de sus legisladores en el Congreso, para sacar las leyes o por lo menos para frenar las ofensivas opositoras en ambas cámaras. Bueno, a cambio de eso siempre se espera una retribución. Esa retribución o se demora o nunca se dio.
¿Qué tipo de retribución? O fondos más frescos para las provincias, obras públicas, etcétera. Ni siquiera, María Laura, acuerdos electorales que hayan podido convencer. La cuestión es que el gobierno las había prometido, no es que se los estaban esperando de la nada, sino que el gobierno dijo... vamos a hacer esto, y no lo hicieron. Y eso, ese es el enojo profundo de los gobernadores. Exactamente. ¿Por qué fracasó el presupuesto 2025 el año pasado? ¿Por qué? Porque un grupo de gobernadores, los dialoguistas, los cercanos o los que eran Juntos por el Cambio, pretendían bastantes más fondos de lo que ofrecía el presupuesto. Justamente querían coparticipar el impuesto a los combustibles y también a ATNs. ¿Qué hizo el gobierno? Cerró el debate. No se avanzó con el presupuesto 2025 con la promesa a estos gobernadores de que iba a haber fondos frescos para esas provincias. El problema es que durante estos 6 meses no voteó un peso para esas provincias. Y de ahí el malestar junto con la caída en la coparticipación automática para las provincias en general. Y esto es lo que generó esta postal inédita que hemos visto de 24 gobernadores aliados. Tenemos discusiones simultáneas del campo en estos momentos y también de los gobernadores. A ver, escuchemos el móvil. ¿Quién está hablando ahora? Y por supuesto que estamos apostando a eso. Nosotros como Mesa de Enlace comenzamos una visita a todas las provincias del país y esta reunión con el presidente nos sirve mucho para saber algunos puntos que quizás no estábamos enterados. Carlos, ¿por qué tardó 1 año y medio el presidente en reunirse con ustedes? No te la puedo contestar, Johnny, se lo preguntamos. Realmente creo que hay que mirar de ahora en más. El compromiso es que vamos a hacerlo más seguido y creo que eso es lo válido, ¿no? ¿Los tiempos de la política de la economía son los tiempos del productor hoy? A ver, mirá, me interesa, está hablando el titular de la Confederación de Rurales Argentina. Que sean los mismos Juan Luis no tiempos. se trajo nada en las manos, entre manos. ¿Cómo? No tiene nada. No hay nada porque en este momento tenés otra discusión que le están sacando plata o en principio le sacan plata por el tema ATNs, el tema jubilados, el tema discapacidad, todos los temas que se votaron en el Congreso. Ahora, también recordemos que las diversas asociaciones empresarias representan intereses un poco diferentes y no todo el campo está igual. Es decir, el caso de la carne ha tenido mejoras en los últimos tiempos y entonces la sociedad rural quizás representa más, sectores que no están tan mal como los que representan algunos otros, organizaciones empresarias rurales. Por eso vos ves diversas posiciones, a veces más duras o más blandas, más flexibles. En todo caso, lo que pasa es que, todo el mundo parece entender que hay un problema fiscal, que ese problema fiscal en realidad se agravó recientemente con todas las medidas que surgen, todos los proyectos de ley y leyes que están saliendo. Reclamar desde el Congreso una baja de retenciones, que era lo que discutíamos hace un rato, lo que llevaría es a una situación todavía más complicada, en realidad. Lo que probablemente se requiere, como siempre se requirió en la Argentina, es ponerse a discutir con los propios gobernadores, dialogar y tratar de hacer algo que nunca se hizo. Reformular las condiciones de coparticipación de impuestos. En el fondo, eso es lo que hay que hacer, que manda la Constitución del 94 y que nunca se hizo, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa está pasando ahora? Resulta que mañana ya llega...